Bueno, básicamente el planteamiento que nosotros venimos haciendo y que hemos considerado respecto a la sentencia de amparo que se dio a nuestro favor. Primero tenemos una sentencia de amparo que fue otorgada por el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo, mediante el cual el 13 de septiembre del 2012 emite una sentencia histórica. Esta es una sentencia histórica precisamente en virtud de que reconoce todos y cada uno de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Hace un análisis muy interesante del laudo, porque básicamente este amparo se interpone por el laudo que emite el quinto Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Asuntos Colectivos en su sala auxiliar, mediante el cual emite este juzgado, emite un laudo mediante el cual nos dice que las relaciones individuales y colectivos de trabajo son válidas por caso fortuito y fuerza mayor. Esto es precisamente todo el meollo del asunto. Nosotros sabemos que el decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre de 2009, este decreto, dentro de sus considerandos, establece que se emite el decreto precisamente por cuestiones económicas, en virtud de que ya no es costeable la empresa y no es sostenible. Pero curiosamente el SAE, cuando presenta el aviso de terminación, lo hace por caso fortuito y fuerza mayor. Esto quiere decir que el administrador de Luz y Fuerza del Centro no sabía que se iba a emitir un decreto. Es lo que pretende en un momento dado justificar el gobierno federal, y nos dice: Luz y Fuerza del Centro no sabía, el administrador no sabía en un momento dado que se iba a emitir el decreto, y en consecuencia se da el caso fortuito o fuerza mayor. Esto no se sostiene de ninguna forma. Jurídicamente no hay manera de sostener este elemento, porque quien presta el servicio de energía eléctrica en términos del artículo 25, 26 y 27 y 28 constitucional precisamente es el Ejecutivo Federal. Y no podemos pensar que el Ejecutivo Federal no sabía que iba a emitir un decreto, puesto que este decreto, inclusive, él supuestamente, al plantear lo que es un conflicto en materia económica, precisamente establece que se consultó a todas aquellas secretarías de Estado y emitieron una opinión de que ya no era costeable la empresa. En consecuencia, hubo todo un proceso para llegar a ese decreto. Y en un momento dado, pues bueno, se hace por cuestiones económicas. Les digo, el SAE se va por el aviso de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, precisamente con el argumento de que no sabía Luz y Fuerza que se iba a emitir ese decreto. Ok, nosotros, cuando de alguna manera se nos presenta esta demanda, que inclusive fue viciada de origen, porque la ley establece que la notificación que se haga por el aviso de terminación de las relaciones individuales de trabajo deben ser notificadas en el domicilio del trabajador, y ellos notificaron supuestamente en las oficinas del sindicato. Ahí primeramente tenemos una violación de procedimiento impresionante, en el que se violan los derechos de todos y cada uno de los trabajadores por la notificación, porque inclusive ya había algunos trabajadores que ya estaban saliéndose de la empresa. Ok, ese es el origen de nuestro asunto. Entonces, el segundo tribunal colegiado hace un análisis precisamente de este laudo, y hace un análisis muy interesante también
del decreto de extinción. Y agarra y nos dice, el decreto de extinción en todos sus fundamentos establece que es por aspectos económicos. En consecuencia, el aviso de terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo se debió de haber presentado por un procedimiento de conflicto económico. Pero ¿cuál es el problema? El procedimiento y el aviso de conflicto económico debe de presentarse previamente a la extinción de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pudo haber emitido el decreto por aspectos económicos cuando no se hizo este procedimiento. Se debió de haber mandado llamar a las partes, a entrar a una negociación y ver si las partes de alguna forma logran llegar a un acuerdo precisamente para hacer solvente nuevamente a la empresa. Esto inclusive puede ir en detrimento de algunas conquistas laborales si el sindicato así lo permitiera, pero si no, se pueden tomar diversas medidas escuchando a las partes a través de las juntas y llegar precisamente a resolver el conflicto sin necesidad de llegar a una liquidación. Esto no lo hace desde luego el Ejecutivo Federal y presenta su decreto. Esto lo analiza claramente en su sentencia, esta sentencia del Segundo Tribunal Colegiado, hace un análisis y dice, no se cumplió con esos requisitos y en consecuencia, pues ya no se puede presentar ese aviso. Paralelamente, hace un análisis muy interesante en el sentido del patrón sustituto, sin tocar ningún artículo constitucional, simplemente hace un análisis de leyes inferiores, de inferior jerarquía a la Constitución. Dentro de ese análisis, él llega a la conclusión y dice, bueno, si solamente hay dos entes que prestan el servicio de energía eléctrica, uno es Luz y Fuerza del Centro, que se extingue a través del decreto, y el otro es Comisión Federal de Electricidad, pues el único que puede ser patrón sustituto es Comisión Federal. Con un argumento muy importante, la materia de trabajo existe. Esto quiere decir, el servicio que da Luz y Fuerza del Centro se sigue prestando y se le entrega a Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, el elemento esencial para la sustitución patronal, que es la existencia de trabajo, independientemente de que se haga con las mismas instalaciones, con las mismas herramientas, en el mismo lugar, ese elemento fundamental existe. Y así lo considera el juzgado y dice, en tal circunstancia, nosotros nos vamos a considerar que Comisión Federal de Electricidad es patrón sustituto. Aquí hay un elemento muy importante. La PGR presenta una facultad de atracción. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos el amparo, que todavía no se ha resuelto, esto fue aproximadamente en el mes de febrero, la misma PGR presenta una facultad de atracción y le dice a la Corte, oye Corte, tú tienes que atraer este procedimiento, este amparo y resolverlo directamente en la Corte. ¿Por qué? Porque consideramos que hay una serie de violaciones o de elementos a valorar respecto a artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esta facultad de atracción es desechada por la segunda sala. Y al desechar esta facultad de atracción, le dice precisamente la Corte, ya no hay elementos ni hay ningún tema de constitucionalidad, solamente estamos en temas de legalidad. E inclusive le da un catálogo precisamente de cómo debe emitir su sentencia este segundo tribunal. Inclusive yo lo entendería un poquito como, no sé si ustedes han visto los programas de cocina que luego hacen de comida, que dicen el paso a paso. Después que hacen la receta, pero tú tienes que hacer esto.
Eso es precisamente lo que hace este segundo tribunal. Hace la receta que le da la Corte. Le dice, tú solamente lo que tienes que irte es precisamente ver si el aviso de terminación de relaciones individuales y colectivas de trabajo es apegado a derecho. Tienes que revisar si hay un patrón sustituto y tienes que revisar si hay legitimidad en el expediente. Y es lo único que hace el segundo tribunal. Aquí es lo curioso, hay una receta que da la Corte, el tribunal lo acata y entonces en ese momento el SAE, al revisar la sentencia emitida por este juzgado, directamente presenta un recurso de revisión. Este recurso de revisión solamente se puede plantear cuando hay actos o interpretación directa a un artículo constitucional. Inclusive el mismo juzgado, segundo tribunal en materia de trabajo, cuando traslada este expediente, lo traslada directamente a la Corte de la revisión, le dice, Suprema Corte de Justicia, en la sentencia que yo emití, no hice interpretación alguna a algún artículo de la Constitución. No hay temas de constitucionalidad. Aún así, se manda esta revisión y entonces el ministro presidente emite un acuerdo en el cual, en forma curiosa, establece que se debe enviar esta revisión a la segunda sala. Pero inclusive le dice, previo estudio de importancia y trascendencia del asunto. Nosotros, cuando se presenta precisamente este recurso, nosotros tenemos un recurso de reclamación. Nosotros interponemos nuestro recurso de reclamación precisamente planteándole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ella ya se había pronunciado, que ella ya precisamente en esta facultad de atracción, ella ya había establecido que no había temas de constitucionalidad y que en consecuencia tenía que desecharse ese procedimiento de revisión, este recurso, porque ella ya había hecho una pronunciación. Y nos vamos con una gran sorpresa en la Corte, precisamente, que admite parcialmente el recurso y luego nosotros presentamos nuestra reclamación y lo mandan a la primera sala. La primera sala, que es muy triste decirlo, créanme que es muy triste decirlo, sobre todo uno como abogado litigante, empieza a ocultar toda la información del expediente. Su servidor tuvo que estar todos los días en la Corte y me decían una cosa y hacían otra, y no me decían una cosa y hacían otra, y entonces cuando yo les decía que por qué hacían eso, se ponían, inclusive un día, es un tema tal vez interesante, iba yo con mi hijo, precisamente lo llevé a revisar el expediente, después de que se dio cuenta que visitamos varias puertas y que solamente logré información cuando me les puse muy pesado. Inclusive mi hijo sale, es estudiante de preparatoria, sale y me dice, oye papá, qué cochinos son en la Corte, ¿verdad? Y digo, tristemente, ese es lo que podemos ver. Todo el expediente fue ocultado. Primero, en noviembre, respecto a nuestra reclamación, nos dicen que se va a resolver hasta enero. Nosotros estamos buscando el expediente y ve uno cosas raras, está uno buscando el expediente y entonces me dicen, un día inclusive a su servidor, una secretaria me dice, oiga, ya, no venga, ya le dije que hasta enero se va a resolver. Dije, oiga, sí, pero yo no creo en ustedes, perdón, hasta que yo vea claro. Pues tenía yo tanta razón que la reclamación nos la resuelven el 5 de diciembre. Cuando ellos nos habían dicho que se resolvía hasta enero. Pero todavía una cuestión todavía más cochina respecto a este expediente que me da mucha tristeza de la Corte. Tienen el expediente supuestamente en engrose y empiezan a hacer una serie de sesiones privadas respecto a este documento y lo publican el 29 de enero. El 29 de enero publican esta reclamación
un día antes de que resuelven la revisión. Lógicamente, la intención de la Corte era que nosotros no nos enteráramos jamás de lo que estaba pasando en esa reclamación. Sabíamos el sentido general, pero no sabíamos de alguna manera con precisión qué elementos tenían. Y había un elemento muy importante. Uno de los ministros de la primera sala, en su ponencia, dio voto en contra y manifestó textualmente que para su criterio no había ningún tema de constitucionalidad dentro de esta revisión y que en consecuencia él consideraba que no debía de haberse admitido. Pero como estaba este criterio, desde luego, en contra, que no querían que se conociera, ocultan el expediente durante 29 días y más, precisamente para no poder conocer exactamente el sentido. Posteriormente, nosotros se resuelve la revisión, como les comento, el día 30. Esta revisión que se resuelve el día 30 violenta todos los procedimientos. Nosotros consideramos que violenta porque en primera no hay temas de constitucionalidad, cuando ya la Corte, la misma segunda sala, ya se había pronunciado en ese sentido. Y nos dicen que hay una interpretación de la Constitución del artículo 90 cuando el juzgador del segundo, que fue colegiado, el segundo tribunal, establece que hay patrón sustituto, que se hace una interpretación del artículo 90 y que en un momento dado eso es lo que puede dar origen precisamente a la sentencia que se emite. Esta sentencia es totalmente violatoria de los derechos humanos. Violenta todos los procedimientos en materia de derechos humanos, violenta inclusive el artículo primero constitucional en su reforma de 11 de junio del 2011, que ojo, hay que tener mucho cuidado, es el artículo que hoy quieren reformar los diputados y los senadores en una contrarreforma que están planteando para dejar sin efecto esta reforma, que es la única ventana que tenemos los ciudadanos de este país, mediante la cual podemos alegar los derechos humanos. Violenta precisamente este artículo primero de la Constitución, porque este artículo ya reconoce los derechos laborales como derechos humanos. También la Corte Interamericana reconoce que los derechos laborales son derechos humanos y desde luego la Corte de principio, de oficio, debió de revisar qué derechos humanos se violentaban precisamente para los trabajadores. Inclusive, aquí traigo un pequeño texto que va relacionado. Sí, el artículo primero, precisamente el artículo primero en relación con el artículo 15, fracción 9 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y nos dice: este organismo nacional ha reconocido que no solo es el interés del Estado, sino del interés público y de la moral social, que los individuos consigan con su trabajo un bienestar tanto personal como familiar que les permita desarrollarse plenamente como seres humanos. Por ello, todas las personas, además de tener un derecho a un trabajo, deben ser libres para el que quieran desempeñar, contar con condiciones equitativas y satisfactorias para desarrollar sus labores, estar protegidos contra los accidentes de trabajo, tener acceso a servicios médicos y asistenciales, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que nuestra sentencia violenta todos los derechos humanos que establece tanto nuestra Constitución como la Carta de los Derechos Humanos de la Corte Interamericana. Esto es lo que tenemos, una sentencia totalmente violatoria que desconoce, pero además parte de una violación importantísima cuando pretende
admitir un recurso de revisión cuando no hay una interpretación directa. Muchas gracias.